Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de La Tribuna Blanca. Victoria, post clásico. eh, una victoria que la verdad, siendo totalmente honesto, no me esperé, al menos no dando esta imagen positiva, porque yo esperaba quizás un empate, porque veía ambos equipos debilitados, pero a pesar de todo, obviamente se consigue la victoria y obviamente uno no se va a quejar de haber conseguido una victoria y encima dando una imagen positiva y siendo tácticamente superiores, generando más ocasiones, más peligro y tuvimos la verdad la oportunidad de quizás ponernos 3 o 4-1, por lo que fue un partido bastante bueno. Yo diría que de todo el equipo, un partido muy correcto y, y la verdad que me sorprendió. No esperaba que el equipo saliera eh, con esa actitud, porque en los últimos clásicos no se vio una actitud así, pinchando, eh, agresivos en la marca, eh, buscando agredir al rival con esa intensidad en lo físico para presionar y demás. En los últimos clásicos eso no se había visto y hoy y en este último clásico se ha visto y, y ha sido importantísimo, ¿no? Porque finalmente yo creo que ese cambio o ese aumento de intensidad que tiene el Real Madrid actualmente comparado a la poca intensidad que está demostrando el Barça en sus partidos, finalmente es lo que nos ha terminado dando la victoria y nos ha puesto un escalón por encima, porque hemos demostrado que con intensidad y metiéndonos en el partido, eh, hemos podido sacar una ventaja importante. Y creo que eso ha sido un factor diferencial. Y la verdad creo que otra cosa interesante que iba a comentar es el 11. Creo que el 11, yo la verdad personalmente no me lo esperaba así. Yo creo que Camavinga en ese casi falso extremo me agarró un poco por sorpresa. Creo que no lo teníamos planteado, pero fue un experimento que funcionó y para mí fue una de las claves. Camavinga fue uno de los mejores jugadores del partido, junto con Tchouaméni y Bellingham, me parecieron eh, que fueron los mejores del Real Madrid y por lo general lo hicieron bastante bien todos los jugadores. Y además, eh, eh, me parece que es una victoria importantísima para consolidar el proyecto, pero como mencioné en el video sobre la Juventus y un poco de la previa que hice en ese episodio, mencioné que esta victoria o este partido era por así decirlo, como el examen final o uno de los exámenes finales para el proyecto de Xavi para poder consolidarse y creo que era como la primera gran valla que tenía Xavi, porque para mí Xavi estaba como un videojuego, la verdad. Tenía tres, o sea, en este año tenía prácticamente, tiene Xavi para mí, tiene tres vidas o tres partidos donde tenía que sacar resultados importantes, que es que se ha ganado, el partido del Atlético, que ya se perdió, y creo que el partido del Liverpool también lo podríamos considerar ahí como el tercer partido más importante que tiene el equipo en lo que queda de 2025. Y bueno, si queremos incluirlo el Manchester City, pero el Manchester City lo veo un poco, quizás un escalón por debajo de lo que puede ofrecer el Liverpool en términos de plantilla y posible daño, ¿no? Además que el partido de Liverpool se juega fuera de casa, mientras que el City es en el Bernabéu. Eh, Aún así, creo que es importante que Xavi obtenga esta victoria porque le da mucha seguridad a su proyecto. Creo que el partido del Atleti afectó bastante al proceso Xavi, porque definitivamente mucho por los madridistas y quizás hasta un poco por el entorno ser mucho más interno del club, una derrota tan abultada y dando una imagen para mí bastante pobre, creo que genera bastantes dudas, pero hoy fue todo lo contrario. Xavi demostró su capacidad táctica porque superó a Flick en tanto en los dos primeros tiempos
y pudo utilizar un experimento como Camavinga casi extremo para generar muchísimo daño y aprovechar las falencias defensivas que tiene el Barcelona poniendo pelotas claves para Mbappé y definitivamente de ahí se consiguió hacer bastante daño y me, me pareció que le agarró la pinza a Flick y creo que eso fue definitivamente lo que nos hizo que estar un escalón por arriba y poder hacernos con la victoria. Así que eso es todo por mi parte por ahora y en un momento continuamos. Bueno, ahora ya entrando a un análisis mucho más profundo, me parece que el equipo en general estuvo excelente. Sobre todo me parece que el equipo se complementó bastante bien. Todos se complementaron, todos fueron una unidad. Por ejemplo, Vinicius apoyando mucho a la defensa de carreras. eh, Me pareció que Guller también fue bastante útil para parar a los mediocampistas. Camavinga también, Bellingham también presente en toda la cancha, ganando duelos y siendo decisivo en en el último tercio con el gol, con ese gran asistencia que consigue aprovechando un espacio que encuentra para Mbappé y Mbappé que obviamente hace ese buen desmarque y que sirve para conseguir el gol y, por ejemplo, además, eh, Militao y Hausek anticipándose a sus mediocampistas, no permitiéndole recibir y ganando los duelos individuales y, por ejemplo, Valverde que anuló, la verdad, a Rashford casi todo el partido. Definitivamente me pareció que fue un partido brillante de todo el equipo y definitivamente esto tiene que ser la tónica para los partidos que vienen si queremos definitivamente, bueno, ganar títulos importantes y continuar ganándole a estos equipos de élite de europea. Ahora bien, sí obviamente estoy positivo por la victoria, sí me parece que hay cosas que aún por mejorar y que quizás este Barça no es que por así decirlo, el Barça más fuerte posible, porque le falta uno de sus mejores jugadores, que es Rafinha, pero que por lo general es un Barça bastante fuerte y que para mí las únicas piezas importantes, por así decirlo, que le faltan son Rafinha y Dani Olmo, porque luego, por ejemplo, Christensen o Ter Stegen no son suplentes y la verdad que el partido de Chesney, yo creo que incluso si estaba Joan García no hubiera podido ser mejor que el partido de Chesney. El Chesney definitivamente fue el mejor de la cancha para el Barcelona y yo creo que incluso quizás estaba Joan García y quizás hubiera quedado 3-1 porque el penal no lo hubiera tapado. A veces sí son los arqueros, a veces tienen sus días y a veces se levantan inspirados y te hacen te hacen un partido como el que has hecho Chesney en este clásico, ¿no? Y que hace una constante también, partidos así de distintos arqueros, por ejemplo, el partido de la Juventus, que también lo ganamos 1-0, pero que podríamos haber fácilmente ganado metido 2 o 3 goles, y por ejemplo, el partido del Marsella también tuvimos muchas ocasiones, y también Rulli saca bastante y prácticamente le ganamos con 2 penales, pero fue un partido también donde definitivamente pudimos y tuvimos muchas más chances de consolidar mucho más eh, el partido y dar una mejor imagen. Sí creo que quizás el resultado, sí definitivamente al exterior, al que quizás no vio el partido, no le parece no refleja lo que fue el desarrollo, porque el Real Madrid fue mucho más peligroso que el Barcelona casi que no pateó al arco, prácticamente en el primer tiempo su único remate fue el gol, que fue más que todo un error no forzado por parte del Real Madrid que un mérito de ellos. Y en el segundo tiempo, la verdad que prácticamente solo tiros de fuera del área, casi sin peligro, y bueno, la más peligrosa fue una de un pase de Lamine Yamal y un mal control de Koundé, que por suerte decide controlar en lugar de darle de cabeza, porque
La verdad que Hausen se duerme, no lo ve porque va a su espalda, perfectamente habilitado y fácilmente podría haber sido el gol del empate y quién sabe qué hubiera pasado. Pero por suerte no sucedió eso y finalmente se termina ganando el clásico, ¿no? Y ahora por el uno por uno, bueno, mejor antes de que me olvide, hablar un poco de las polémicas, porque hubieron varias. Eh, en primer lugar, el penal en el minuto 2, el minuto 3, que hay un penal sobre Vinicius que intenta patear y busca rematar. Eh, para mí, la verdad, eh, yo no estaría tan seguro de que no hubiera sido penal. Para mí, Lamine interrumpe el tiro de Vinicius y lo destabiliza y creo que eso sí se puede cobrar. Y, pero bueno, el árbitro decide ver una toma que me pareció un poco extraño lo que hace el VAR. Pues coge porque en la cámara o la primera cámara que se nos muestra en la televisión, se ve un toque, se ve que Lamine toca a Vinicius antes que al balón, pero en cambio en la toma que le muestran repetidamente al árbitro, no es esta cámara que estamos viendo en la televisión, es una cámara donde se ve o la perspectiva te hace ver que eso no es lo que ocurre y al árbitro no le permiten ver la otra cámara que estábamos viendo al inicio, lo cual me pareció una decisión un poco extraña y que no llegué a comprender exactamente por qué sucedió, ¿no? Pero bueno, quizás hay algunos intereses detrás. Y luego luego un poquito más adelante, porque el inicio del Real Madrid fue ampliamente superior y muy frenético, por eso es que o sea, tuvimos un penal, un gol anulado y otro gol en los primeros 25 minutos. Y, y, y luego el primer gol de Mbappé, que fue más o menos en el minuto 12 o 13, que la verdad que es un auténtico golazo. Lo dije mientras veía el partido. Gol de un jugador que actualmente es el mejor del mundo. El gol de un jugador de nivel Balón de Oro. Porque la coge en primera y mete un misil gigantesco, imposible de atajar porque la acomoda casi sin ver el arco. Solo espera el rebote de la pelota, se acomoda, gira el cuerpo, sabe dónde está el arco y ¡pum! Y un muy buen gol y la verdad que muy difícil de atajar para Chesney. Pero que lo anulan por un fuera de juego muy fino. Y aquí sí yo eh, eh, quiero dar mi opinión, que lo veo, ese gol, por ejemplo, ese gol anulado, lo veo muy poco creíble. Sinceramente, muy poco creíble. No lo digo porque el gol haya sido anulado, que puede estar en offside, sino porque la forma como se elige el frame no te muestran cuál es, por lo que es difícil saber exactamente en qué momento están eh, colocando eh, el frame para saber, porque un frame más o un frame menos puede hacer la diferencia entre puede hacer la diferencia en este tipo de casos que son offsides tan finos. Un frame más o un frame menos puede dar onda bastante amplia a la manipulación. Y además, que para mí es eso, si es lo más extraño, es que no hay forma de calcular que esa ligerísima, ese ligerísimo pedazo de pie de Mbappé que supuestamente, según lo que se ve en los muñecos estos que utilizan, esa pequeña parte del pie es lo que marca la diferencia para que esté offside. Para mí esto es bastante extraño porque no lo comprendo, la verdad. Eh, Ellos tienen las dimensiones de los pies de cada jugador o cómo es que hacen esta digitalización de los jugadores para luego el análisis. Porque esto yo no sé si porque los muñecos se ven bastante estandarizados. No se ven muñecos sin, por así decirlo, las medidas de cada jugador. Entonces es bastante difícil y para mí es bastante ocultista el sistema como se deciden los offsides. Y creo que debería haber mayor transparencia, deberían mostrar
qué frame han elegido para que el público pueda ver si realmente es un frame correcto y hacer un análisis mucho más amplio. Y luego además buscar otro sistema, porque definitivamente no se puede trazar un offside tan fino cuando además basado en una estimación. La verdad que para mí es algo difícil de entender y que yo sinceramente no lo apruebo. No me parece justo y bueno, la verdad que esto ya lo hemos visto porque siempre el offside casualmente falla en contra de Mbappé, nunca a su favor, pero vamos a ver, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Luego, posteriormente, bueno, el penal consigue Bellingham, un penal algo fortuito. La verdad que ese sí yo creo que es discutible, porque a pesar de que la mano está en una posición antinatural, porque definitivamente está subiendo la mano en el momento del rebote, eh, sí me parece que quizás, creo que es un poco una jugada un poco de carambola, porque Bellingham como que intenta hacer un centro raso, como que le pega a Eric, luego le choca a Bellingham en la rodilla y luego mientras Eric sube la mano le vuelve a chocar. Para mí sí se puede cobrar, como no se puede cobrar, ya depende de la interpretación del árbitro, y en este caso falló a nuestro favor, ¿no? Pero bueno, sí, ese sí me genera un poco más de dudas. Pero bueno, ahora sí, haciendo el uno por uno. Courtois primero. eh, no tuvo mucho que hacer, la verdad. No hubo tantos remates. Más que todo los remates fueron bastante poco peligrosos. Un tiro de Fermín de fuera del área que la tira, la verdad, bastante centrado donde estaba Courtois. eh, un tiro de Ferran también, que también va bastante centrado, con poco peligro. Y, y luego creo que también hay un tiro de Rashford que también no va, no va bastante al medio y bastante fácil para Courtois, que no tiene que hacer mucho. Y en el gol, la verdad que no tiene que hacer prácticamente absolutamente nada, porque es un gol un robo de Pedri que le pasa a Rashford y Rashford que la pasa al centro y el lugar donde yo había anunciado, que fue la frontal, casi la frontal centro del área, donde siempre un mediocampista nos está encontrando y está entrando y ya van varios años de esta zona, es un peligro. Lo hemos visto, De Bruyne en 2023 metió gol ahí, Pedri en la final de la Supercopa metió gol ahí y hoy lo volvemos a ver. Definitivamente es una zona que no sé por qué no se cuida de la forma necesaria, y creo que no es lo normal que te metan tantos goles por la misma zona y creo que es algo que sí hay que ir retocando. Ahora los laterales, Carreras y Valverde, los dos muy buen partido, sobre todo Carreras, que tenía la difícil tarea de, eh, de marcar a Lamine. Es un jugador, que todos lo hemos visto, es un jugador muy técnico, con un muy buen regate, con mucha velocidad y capaz de cuidar bien el balón. Incluso hubo varias jugadas donde sí lo logró llevárselo, porque tienes un jugador que tiene mucha habilidad, mucho talento y que sabe proteger bien la pelota, sabe usar el cuerpo bastante bien para cuidar la pelota y descargar. Pero Carreras lo hizo bastante bien, lo anuló, no le permitió estar cómodo a lo largo del partido y tampoco lo dejó involucrarse tanto en el partido y creo que eso fue lo clave, hacer que Lamine esté lo menos involucrado posible en el juego y creo que eso afectó bastante al Barça porque pierde a su mayor, eh, a su mayor creador de fútbol en la ofensiva y eso obviamente les afectó más de la cuenta, ¿no? Y además Carreras también apoyado por Vinicius, que también colaboró, y por Guller, que también tuvo algunas entradas. Por ejemplo, hay una que entre los dos está marcando la min. En una, Guller se la consigue robar y Carreras con un toque, con una barrida, se la logra sacar y es una contra, ¿no? Y obviamente eso demuestra que todo el equipo está comprometido y que para anular a un jugador de un nivel alto, sí, definitivamente se necesita eh,
el apoyo de todo el equipo y la verdad que lo consiguieron. Incluso fue tan positivo que hasta lograron hacer que eh, Flick tuviera que hacer mover, centralizar mucho más a Lamine para intentar ponerlo casi de enganche, para intentar lograr que sea mucho más, para que esté un poco más aislado y no esté tan seguido por los laterales, donde sí tuvo la oportunidad de lanzar un pase que pudo haber sido el empate, pero que finalmente no terminó nada por un error de Koundé. Luego hablando de los centrales, Hausen y Militao, Hausen en primer lugar me pareció malo, su partido no era malo, pero no me pareció quizás el peor de los defensores, que todos jugaron un buen partido. Me pareció que estuvo lento eh, y bueno, nos costó, no fue tan inteligente, no lo vi tan participativo, la verdad. Muchas veces Hausen es mucho más importante a la hora de sacar el balón que en este partido donde no lo fue, estuvo mucho más apagado, pero creo que eso también se le puede excusar por recién llegar de lesión. Y algo que sí me gustaría recalcarle a Hausen es que tiene que mejorar mucho más en los duelos aéreos, porque por ejemplo esa jugada de Koundé es la verdad que él se lo come porque Koundé pasa por detrás suyo, él no se da cuenta y Koundé tiene la oportunidad de rematar prácticamente enteramente solo y él tiene que darse cuenta de esas situaciones y, y bueno, mejorar en esto porque cuando esté bueno, el siguiente clásico, si es en la Supercopa o incluso en la vuelta en el Camp Nou, Montjuic, o donde se juegue, probablemente esté Lewandowski. Y si Hausen no es capaz de mejorar en esa faceta de los duelos aéreos, Lewandowski va a ser un problema porque es un jugador que es muy bueno en la cabeza y ya sabemos los buenos centros que tiene Lamine, que muchas veces él, incluso lanzando un centro, por lanzar el centro, a veces consigue una asistencia porque tiene un 9 que es un buen cabeceador y un buen centrador, o incluso un centro no tan bueno, a veces Lewandowski te la puede mandar a guardar y eso puede costar, ¿no? Y Hausen tiene que mejorar mucho en esto, porque en el partido del Atlético también lo sufrió y hoy vuelve a sucederle y definitivamente es una de las facetas de su juego que sí tiene que mejorar. Por otra parte, Militao, Imperial, la verdad, hizo todo, eh, consiguió una asistencia, defendió, fue al corte, fue muy bien al corte y, y me pareció, la verdad, para mí, junto con Carreras, los dos mejores centrales. eh, y para mí, definitivamente representa un jugador muy útil para el equipo y para mí actualmente nuestro mejor central y, y necesario para el equipo. Y además creo que funciona como una buena pareja para Hausen, porque Hausen es quizás un central, eh, ¿cómo decirlo? Mucho más solemne, por así decirlo, quizás no sea la descripción exacta, pero es un central mucho más posicional, mucho más de anticipar, mientras que Militao es un central mucho más aguerrido, va al choque, mete la pierna, no le da miedo saltar, no le da miedo eh, y quizás chocar mucho más con el delantero, mientras que Hausen es otro perfil de central y creo que eso sí definitivamente se complementan bastante bien. Creo que para mí Rudiger y Militao no hacían, porque para mí Militao y Rudiger no se complementaban de esta forma porque ambos eran un perfil similar de central, ambos eran así centrales mucho más de chocar, de meter la pierna y creo que Hausen y Militao es una pareja que se complementa y que se cubren las deficiencias en el juego del uno del otro. Y ahora pasando a hablar del mediocampo, pasando para lo que para mí fue quizás el segundo mejor jugador del partido, Tchouaméni, Imperial, donde Tchouaméni también fue clave, fue Imperial y en este partido, una vez más,
fue muy importante como ha estado haciéndolo desde que llegó Xavi y incluso poco antes de que se fuera Ancelotti, todo su 2025 ha sido muy positivo y creo que ha sido un jugador que ha mejorado bastante comparado a su 2023 y su 2024. Y ahora hablando de lo que para mí fue el mejor jugador de la cancha y el mejor jugador del Real Madrid en este partido, que fue Bellingham. Para mí su partido fue excelente, muy participativo, que es lo que se le pide a un mediocampista de sus características, de su habilidad y de su técnica, es que esté presente en muchas facetas del juego y lo estuvo. Ganó duelos, metió, eh, consiguió el gol, obviamente un gol fácil, y una asistencia de genio, la verdad. Y aprovecha además lo que él menciona como un buen estado físico, que lo mencionó en una entrevista para Real Madrid TV, donde él dijo que se siente en un nivel físico muy bueno y definitivamente lo demostró una vez más fue decisivo en un partido grande con esa asistencia, como ya lo dije antes, de crack, porque él eh, recibe la pelota de Camavinga, Camavinga que corre pensando que Jude va a devolvérsela para intentar seguir la jugada, pero Bellingham inteligentemente hace la mague como que va a pasar, Pedri intenta cortar la línea de pase colocándose enfrente, pero sin embargo Bellingham gira sobre su eje y aprovecha el espacio que está dejando Pedri atrás suyo, gira sobre su propio eje y le mete una gran pase perfecto a Mbappé que se desmarca y que es habilitado por Valde que está corriendo e intentando perseguir a Camavinga. Y Mbappé que recibe y aprovecha su buen estado de forma y mete un gol clave y necesario para comenzar ganando el partido después de un inicio bastante intenso. Y después posteriormente, casi al final del primer tiempo, mete un gol que Vinicius hace una genialidad donde se lleva tanto a Frenkie como a Koundé, mete un centro un poco bombeado, Militao que le gana a Valde y finalmente Bellingham que está ahí para hacer para empujar un gol fácil, ¿no? Me gustó mucho su partido. Y luego hablando de Guller, su partido no me pareció el mejor de los últimos que ha tenido, creo que ha sido bastante mejor en varias otras ocasiones, pero sí fue un partido positivo. Lamentablemente, creo que no puedo decir o hablar de su partido sin mencionar el error que tuvo, porque ese error encima ya lo hemos visto, porque sucedió exactamente lo mismo contra Marsella. Se queda mucho tiempo con la pelota y se la roban en una zona peligrosa y lamentablemente termina en gol. Y en este caso pasa lo mismo, ¿no? Tiene un error que él tiene el balón y en lugar de descargar con Valverde o echarla o girarse y darles a Courtois o lo que sea, él se mantiene con la pelota, tiene un robo importante, Pedri que descarga con Rashford y Rashford que obviamente aprovecha el espacio libre para encontrar a Fermín que entra solo. Pero sí, a pesar de eso, su presencia fue muy útil en el campo, nos ayudó a salir y a hacer las contragolpes y, y se notó, porque en el minuto 70, cuando él sale, el equipo perdió mucho, sobre todo perdió salida de balón y conexión con los delanteros y posteriormente ya cuando salió Vinicius ya perdió bastante presencia en el ataque y los últimos 15, 20 minutos fue bastante dominio del Barcelona, ¿no? Porque se había perdido en defensa y se había perdido en control de juego por la salida de Guller, que era una unión importante entre el ataque y la defensa para salir de rápido de contragolpe, que nos había estado funcionando la mayoría del partido. Y luego hablando de Camavinga, Camavinga que jugó en una posición nueva, pero que fue bastante útil y supo aprovechar su buen despliegue físico, complicándole bastante la vida a Valde, entrando, driblando, aplicando presión tanto a Valde y molestando mucho a Rashford. Y
y fue muy importante y fue un experimento que funcionó bastante bien y que tuvo bastantes intervenciones positivas y me pareció que fue un buen partido de Camavinga y creo que Camavinga va a ser necesario para este equipo y lo vamos a tener que seguir utilizando muy a futuro y espero Xavi lo pueda seguir tomando en cuenta porque creo que es muy útil y que es un jugador clave, ¿no? Y que recordemos, aún es bastante joven y que creo que Xavi lo puede moldear muy bien a su gusto. Luego tenemos a Vinicius. Bueno, el eh, partido de Vinicius me pareció positivo, se le notó bastante electrizante, generando jugadas, regateando, le hizo la vida imposible a Koundé y fue clave en el gol de Bellingham, ¿no? Porque se dribla tanto a Koundé como a Frenkie, va hasta la línea de fondo, mete un centro algo bombeado, la gana Militao, finalmente Bellingham termina marcando un gol muy sencillo, ¿no? Muy fácil. Y eso positivo siempre, que Vinicius se le note cada vez más metido, más involucrado, y siendo ese Vinicius que genera espacios, que molesta, que incomoda a los rivales, que finalmente esa es su mayor virtud. Y luego el cambio, para mí no lo entendí, y porque para mí perdimos muchísimo en el ataque y definitivamente su salida me pareció incomprensible, sobre todo por un jugador que yo he criticado bastante, que es Rodrigo, y que me parece que definitivamente no debería estar más en el Madrid y que definitivamente cuando entró no se le vio para nada bien, se vio un poco apático, no se esforzó, no fue tan claro en defensa, no aportó tanto en presión, tuvo un tiro y la verdad que fue un poco lamentable, fue muy un tiro para mí bastante displicente a las manos del arquero, ni siquiera como que le intentó regatear o intentar clavarla. La verdad que yo no sé qué está pasando con Rodrigo, lo veo mal futbolísticamente y actitudinalmente, como que no le sale nada y luego cuando juega su actitud no me gusta, me parece que como que no, él siente que es, por así decirlo, mejor de lo que realmente es y que no aprovecha las oportunidades que se le han dado y me parece que eso es un error, porque con Xavi nadie tiene un puesto asegurado y Rodrigo también tiene que entender que él no lo tiene, ¿no? Él no tiene un puesto asegurado y que si él no se empieza a tomar estas oportunidades en serio, lo más probable es que termine saliendo como ya casi sucede en el verano, ¿no? Y luego, finalmente, el jugador estrella y que el que mete el gol y que, bueno, lamentablemente falla un penal también, Mbappé. Buen partido en general. Sí me pareció que no apareció totalmente, sobre todo en el segundo tiempo. Casi estuvo bastante desaparecido, pero bueno, en general el equipo fue mucho menos ofensivo y obviamente eso se notó con, con Kylian, ¿no? Que también obviamente es el principal espada en ataque. Y si el equipo no está bien, él también baja bastante. Pero él sí jugó los 90 minutos, ¿no? Y luego en el minuto. Y luego, ya bueno, ya hablé de su gol, un gran gol. Y luego el penal. Para mí, el penal que se falla Mbappé es más. Es más error. No diría tanto que es error de él, porque la verdad que él lo patea bien. Y Chesney hace una parada, la verdad, de un arquero élite, porque se tira, adivina el lado y con la mano cambiada consigue poner la mano cambiada dura y que no se le meta. Un tiro difícil, porque iba un poco hacia arriba, hacia arriba a la izquierda, y no era al centro, era un poco esquinado y consigue taparla y la verdad que mantiene al Barça en el partido, porque para mí, si ese gol entra, definitivamente el partido podría haber acabado 4 o quizás hasta 5 o quizás hasta 5-1 porque el Madrid tenía chances y estaba siendo superior y siendo más peligroso. Y más con el estado eléctrico de Vini, yo creo que definitivamente se podría haber creado una otra ocasión y quizás el Barça se hubiera desesperado y hubieran podido hacer más goles, ¿no?
Y ahora otro de lo que, y en general, luego hablando de los suplentes, eh, Brahim, no me gustó los cambios en general, siendo un poco general aquí. En primer lugar, el cambio de Guller por Brahim me pareció un cambio malo porque para mí Brahim no es el mismo perfil que Guller. Y para mí, lo más cercano a Guller que tenemos en el equipo sería Ceballos, no Brahim. Brahim es un jugador mucho más como Rodrigo, como Vinicius, mucho más encarador, mucho más extremo, no tanto mediocampista, a pesar de que él puede jugar de enganche, pero es otro tipo de enganche. Eh, no me parece que cumple este rol y lo vimos. Brahim casi que no apareció en el partido y eso que jugó más de 20 minutos. Y pero no, no estuvo en el partido, no aportó control y la verdad en su ingreso no fue bueno porque no se consiguió el control que yo creo que Guller sí te aporta y la salida de balón porque Ibrahim está hecho para otra cosa, ¿no? Y luego Valverde, perdón, Carvajal que entra por Valverde, que parece que tiene una molestia, esperemos se pueda recuperar pronto y no sea grave y definitivamente Carvajal entró, cumplió, puso sangre y creo que eso es lo que se le pide, ¿no? Al capitán del Real Madrid, un jugador de la cantera, que tenga sangre, que meta falta, que hable, que boquee y él lo demostró. Tuvo una jugada típica carvajaliña que la verdad desestabiliza al rival y es en el límite de ser penal o no penal y, y bueno, es lo que hace él, ¿no? Pero bueno, la verdad a mí no me parece tanto, me parece un choque de fútbol y bueno, es lo que hay. Y finalmente Rodrigo que entra por Vinicius, otro cambio que la verdad yo no entendí porque eh, el Madrid estaba teniendo ocasiones. Sí es verdad que en el segundo tiempo el Barça se había crecido un poco, pero no entendí por qué harías un hombre por hombre, porque no fue un cambio, por así decirlo, defensivo. Aunque yo sí creo que fue con mentalidad defensiva, porque Rodrigo es más defensivo que Vini. Vini es un como, la verdad es, siendo directo, es mejor jugador. Defiende un poco menos, mientras que Rodrigo es mucho más sacrificado. Y y creo que por eso fue el cambio, pero para mí no funcionó y obviamente generas molestia, como se vio con Vini que sale molesto del campo, rechaza un poco el cambio, creo que también no me gusta su forma, la forma como hace, irse al vestuario y además, pero en general yo entiendo su frustración, ¿no? Porque estaba haciendo de lo mejor de la cancha, ve como la estrella rival, como es Lamine, estaba haciendo un partido malísimo y él se queda, mientras que él está haciendo el mejor atacante del partido en general y lo sacan y bueno, él se siente, él se siente molesto por esto. Pero bueno, prefiero verlo así, molesto, a ver que salga en el minuto 70 y le parezca, le da igual, ¿no? Porque eso significa que él no está comprometido y creo que eso, obviamente las formas no son las necesarias, pero sí me pareció que demuestra una buena faceta de él que esté comprometido con el equipo, ¿no? A pesar de habernos dado tanto. Y luego finalmente entra Ceballos y Gonzalo García, que entraron prácticamente para hacer tiempo, ¿no? No jugaron mucho. Y después, pero para mí yo creo que sí hubiera sido útil y creo que hubiera sido un cambio mucho más inteligente. Eh, Hendrik, porque me parece mucho más rápido y que genera mucho más podría generar mucho más peligro que Gonzalo García, porque es un jugador mucho más rápido, que tiene mucho más, que genera un poco más de peligro y creo que su ingreso hubiera sido bueno, pero entiendo por qué no lo pone, porque no quiere darle sus primeros minutos en este tipo, en este partido de tan alta intensidad, mientras que Gonzalo ya está un poco más fogueado por el Mundial de Clubes y por los bueno, por así decirlo, los demás minutos, minutos un poco basura que está teniendo, ¿no? A lo largo de los partidos. Pero bueno, ese es mi análisis del clásico. Victoria, importante seguir así y esperemos esta versión de los jugadores se mantenga por, por el resto de la temporada
con esta intensidad y con este compromiso con el equipo. Muchas gracias, espero les haya gustado el video. Recuerden que pueden ver todos los episodios del podcast en, en la carpeta de todos los episodios. Espero les haya gustado. A la Madrid y nos vemos pronto.